Buenas noches, estamos en Odisea Argentina. Hace un ratito nomás habló el ministro de Economía Kicillof, nos trajo algunas novedades importantes. ¿Cómo lo viste, Carlos? Bueno, me parece que hay que distinguir la operación concreta que se está haciendo con la deuda del discurso respecto de esa operación. Lo que escuchamos hoy es el discurso de Kicillof que trata de salvar los principios principales o los criterios más, más importantes que fijó la presidenta en el discurso que pronunció anoche, que son básicamente dos. A los buitres no le vamos a pagar lo que dice Griesa que hay que pagarles, es decir, vamos a intentar negociar de alguna manera una quita, insistiendo mucho en que se trata de buitres, un animal que se va volviendo a medida que pasa el tiempo y que nos complicamos más en la justicia, más espantoso. Y después, el otro criterio que es la deuda nuestra, es decir, la deuda de Néstor y la deuda del 2010, del canje del 2010, va a ser honrada. Entre estas dos barreras, o entre estos dos criterios, hay muchas posibilidades. Me parece que Kicillof hoy planteó la que van a seguir, que es, vamos a ir a tocar la puerta del juzgado de Griesa, a pedirle que ofrezca al juzgado como marco de una negociación, que es lo que Griesa ya ofreció en una audiencia con los abogados de Elliott hace aproximadamente 3 semanas. El 30 de mayo, sí. El 30 de mayo. Y para que tenga algún incentivo el maldito buitre a negociar, el buitre no negocia, dijo ya hoy Kicillof, vamos a amenazarlo con que nos atamos a las columnas del templo, tiramos del mantel, nos profugamos y pagamos a los que tengamos que pagar en otra sede, sabiendo que esa operación es bastante compleja. Sí. Esto es lo que sabemos hoy, es decir, pasan a negociar con el Fondo Elliott. Eso es lo que suponemos. Está claro que una vez que se produjo el rechazo de la Corte a tomar el fallo, a la Argentina le quedaban solamente dos opciones. Una es negociar utilizando el marco que propuso el juez Griesa en la audiencia del 30 de mayo, y la otra es iniciar un rumbo hacia lo desconocido con un canje de los papeles emitidos en 2005 y 2010 bajo ley internacional, donde Economía intentaría transformarlos en bonos de legislación local para que queden fuera del alcance de las órdenes de Griesa. Pero esa última opción envuelve riesgos muy grandes porque básicamente implicaría desafiar a la justicia americana y sería muy difícil de concretar y con una probabilidad muy alta implicaría generar una nueva cosecha de bonos defolteados, de buitres y de bonos defolteados, esta vez cosecha 2014. Difícil de lograr, ¿por qué? Primero, porque hay bonistas que no vendrían. No vendrían porque no pueden tener bonos de legislación local. Pero además porque como la justicia americana va a estar emitiendo órdenes para no colaborar con ese canje, hay muchos inversores que no van a exponerse. Es muy interesante algo que acabo de advertir, que van a invitar a ponerse bajo la jurisdicción de los jueces que ellos mismos están insultando en estos discursos, sí, por el caso Vudú, ¿no? Sí. Es decir, la presidenta ayer pronunció toda una diatriba contra los jueces que dejaron vencer los términos del megacanje. Es decir, vamos a tener bonos de ley lijo. Ley lijo, mientras insultamos al hijo. Es decir, primero insultamos a los jueces y después le decimos, si no le pago, lo va a jugar este juez que yo mismo estoy diciendo que no ofrece demasiadas garantías. Me parece muy interesante, no es una Carlos, buena forma. Repasar un poquitito cuál es la motivación que lleva al gobierno a recular y ir hacia una negociación como la que probablemente vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué escenario macroeconómico se montaría si entramos en default o si persiste este escenario de volatilidad macroeconómica que ya se ha empezado a sentir estos días al calor de esta complicación judicial? Bueno, hoy ya el tipo de cambio blue se fue a 12 pesos con 50. Sí. Si eso persiste, el contado con liquidación va a ser lo mismo y vamos a entrar en un mini enero. El contado con liquidación ya son reservas que se empiezan a ir con mayor velocidad.
si la brecha se abre, vamos a empezar a ver conductas parecidas a las de diciembre-enero, donde si, digamos, se abre la brecha, el exportador deja de liquidar sus dólares, el importador trata de hacerse de dólares de las reservas del Banco Central, básicamente nos quedamos sin dólares financieros y la única manera de generar dólares son dólares comerciales que ahora son reticentes a venir. Bueno, nos ponemos en el momento antes de la devaluación. Si la historia se repite, nos lleva a otra devaluación. Así es, en un contexto donde a finales del año 2013 la economía venía de un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin. Este año la economía ya está en recesión, con lo cual agregarle la incertidumbre de una alza fuerte en las tasas de interés, una nueva devaluación, una aceleración inflacionaria adicional a la que ya tenemos, presión para reabrir las paritarias en un contexto donde la inflación se acelera en el marco de una economía que en vez de contraerse 1% pasa a contraerse 4%. Es un escenario macroeconómico muy complicado donde el desempleo, en vez de subir a 9, como estaría subiendo actualmente, se iría a 12, de muchísima conflictividad que probablemente el gobierno le tema y quiere evitar. Bueno, a ver, vos estás tan convencido de que el gobierno conoce la secuencia de cosas que pasarían según las decisiones que toma. A mí lo que más me llamó la atención del discurso de Kicillof, que no me pareció tan sorprendente, pero sí me llamó la atención una frase, que es quédense tranquilos que esto lo estudiamos. Sí. Sí, es la frase de un improvisado, ¿no? Se supone que es ministro de Economía y que tenemos que estar tranquilos porque por lo menos lo estudió. Entonces, a mí no me queda tan claro que este grupo humano tenga con tanta precisión diseñada la hoja de ruta que va a suceder si toma tales o cuales decisiones. Está claro, cuando ocurrió lo que ocurrió en diciembre y enero y el gobierno devaluaba a un ritmo superior al que tenía la tasa de interés, ese máster acelerado en finanzas que nos costó 3.000 millones de dólares, bueno, nos costó caro. Ahora, el máster de Kicillof. El máster de Kicillof. Ahora está haciendo uno sobre deuda. Ahora está haciendo uno sobre deuda. Vamos a ver cuánto sale. Claro. Ahora, probablemente no conozcan toda la secuencia, pero han aprendido una parte. Y si el gobierno seguramente no le preocupa que los bonos hayan caído muchísimo entre ayer y hoy, que las acciones estén cayendo, porque la relación entre riesgo país y financiamiento es algo bastante abstracto y complejo de comprender, pero el problemita que llegó a la devaluación de enero ya lo aprendieron. Entonces, a ver, si definimos quiénes deciden sobre esto, ¿Fábrega tiene alguna capacidad de intervención sobre este problema, ¿vos te parece? Porque vos lo que me estás diciendo es que él va a ser el primero que se va a encontrar con una crisis. Bueno, Fábrega acaba de encontrarse con que tuvo que ponerle un tope a la tasa de interés, tope que además se monta sobre la tasa de las LEVACs, que es la letra que usa él para controlar el mercado cambiario, y que ahora ya no puede subir porque de esa tasa dependen los préstamos personales. O sea, Fábrega es una persona que se ha quedado con muy poco poder de decisión. Me parece que hoy responde a órdenes... Pero digo, en relación con este problema de la negociación con los holdouts, de la posibilidad de cambiar de jurisdicción los bonos... Axel Kicillof. Con López. Sí. Que dicen que tiene buenos asesores López, que tiene asesores que más o menos entienden el problema y que lo están llevando por un buen camino a López, no sé si a Kicillof. La línea técnica de la Secretaría de Finanzas siempre ha sido de primera línea y tenemos ahí a nivel técnico a la misma gente que está desde hace 10, 15 años, gente muy profesional. Los estás matando. Para la cabeza de Kicillof los has terminado de hundir. Perdón. Estaban que durante la convertibilidad. Mundo Kiel. Sí. Bueno, sí. Está bien. Seguí con el panorama que estabas trazando respecto de... Creo que el link de este escenario entre riesgo país, digamos, sí, todas esas cosas que ni el discurso de Cristina ni de Axel se preocuparon de tranquilizar, es algo bastante difícil de inasible para el gobierno y comprender el daño que eso genera. ¿Ellos creen que lo están tranquilizando cuando dicen quédese tranquilos porque vamos a pagar en algún lado? Eso intranquiliza más. Después vamos a ir a un sótano donde nos vamos a encontrar y yo te voy a dar un vale y vos me das la pizza. Ahora, lo que sí han comprendido, me parece, es que cuando la brecha se abre, las reservas empiezan a caer. Cuando las reservas empiezan a caer, eso termina en una suba de tasas de interés y en una devaluación. Pérdida de empleo. Pérdida de empleo. Ese sí es un tema que importa, políticamente hablando. Pero ese importa y ya lo aprendieron. Entonces, la variable que hay que mirar en los próximos días
no es el precio de los bonos, no es el precio de las acciones. Lo que hay que mirar los próximos días es lo que pasa con la brecha, las reservas, la liquidación de cereales y oleaginosas. Van a empezar, si no, con el run de vuelta de la Junta de Granos, como en el verano. Entonces, eso es lo que hay que mirar los próximos días, porque en la medida en que el círculo vicioso se ponga en marcha nuevamente y donde ahora Fábrega ya tiene muy pocas herramientas para controlarlo, porque no puede subir la tasa. Si sube la tasa, está subiendo la tasa de préstamos personales, prendarios, por el cepo que le puso Kicillof con el techo a las tasas. Bueno, si eso ocurre, el gobierno se va a asustar un poquito más y va a ser más propenso a cerrar una negociación. Claro, el dilema en el que está el gobierno es el dilema de siempre cuando vos te estás yendo en una situación económica compleja, no tenés reelección, entonces tenés que definir, a ver, ¿qué estímulos tenés? Tenés básicamente dos estímulos. El primero es llegar, sí, que no haya helicóptero. sí, Ahí miras las reservas. sí. El otro es no desfigurarte, es decir, mantener el pacto que hiciste con aquellos que te votan. Que si sos un gobierno de corte populista van a ser aquellos que celebran la distribución del ingreso, cueste lo que cueste. El gobierno está en este dilema. La idea de satisfacer a esa base electoral, e inclusive a la base electoral más dura de carácter ideológico, al grupo Carta Abierta, a la Cámpora, etcétera, lo puede llevar a decir yo con los buitres no negocio, que es el discurso, digamos, más duro de los sectores dentro del gobierno que dicen no hay que ir a hablar con nadie. Ahora, eso me pone en este camino que vos decís, que me termina generando un nivel de desempleo que hace que esa base electoral a la que quise retener se me va por las condiciones generales de la economía. Paradójicamente, cuando el gobierno tacha de sus opciones la devaluación, la tasa de interés, para su esquema retenedor de reservas del segundo semestre, le queda el endeudamiento externo para estabilizar la economía. En este contexto, es más difícil endeudarse. Es más difícil, no solo eso, se va a cortar el poco financiamiento que teníamos. Entonces, la Argentina va a tener que reemplazar los dólares financieros que iban a venir por dólares comerciales únicamente. ¿Cómo se consiguen dólares comerciales? En un contexto en el cual las exportaciones me están cayendo porque la brecha se abrió y el exportador no me liquida, con una brutal caída de la demanda que me baje las importaciones. Esa caída es tan grande que, digamos, para tener un nivel de reservas que me permita seguir sirviendo la deuda, produce una recesión. Produce una recesión que lo que pasó en el primer trimestre de este año, digamos, nos haría recordar a un cantón suizo, digamos. Sería una recesión bien, bien grande. Esa recesión bien, bien grande, que no sé si el gobierno la tiene en el radar, provocaría muchísimas presiones. Sí, no se iría envuelta en la bandera de la distribución del ingreso en ese escenario. Te pregunto rápido. Pero no es un infarto no, es un financiero decaimiento. Con helicóptero, pero es realmente muy fuerte. Último tema, antes de hablar con Pancho Olivera, que nos va a describir cuál es la recepción que está teniendo de todos estos problemas el mundo empresario. Te nombro ya ministro de Economía o negociador de todo este problema de la deuda. ¿Cuál es la mejor salida? ¿Qué harías? La mejor salida hoy es reconocer el problema e intentar... No, salidas morales no me des. Dame una salida financiera, concreta. Hay que intentar una negociación a la Repsol. Es decir, pagar en bonos a largo plazo, bajar el monto que reclaman... ¿Emitir por cuánto? 1.500 millones, 15.000 millones de dólares en bonos. El reclamo total 15.000. Es por 15.000. Hay que tratar de bajar ese monto, que sea 10, 15 años, a una tasa razonable, cerrar el problema. Si uno lo hace... Suponete que son 10.000 millones de dólares o 15.000. Son entre 2 y 3 puntos del PBI. Que la Argentina se esté ahogando en un vaso de agua por 3 puntos del PBI de deuda, cuando el propio Kicillof acaba de decir que tenemos solo 8 puntos del PBI de deuda, es realmente pensar tan chiquito, es tan pobre. ¿Qué pasaría si haces eso con la economía? Así como en el otro escenario, bueno, todo se vuelve sombrío. Si uno hace eso y se despeja por entero la cuestión de riesgos holdouts, la tasa a la que pasarían a rendir los bonos de la Argentina sería inferior al 8%, el sector privado se podría endeudar al 8%, el precio de los activos subiría considerablemente. La brecha, el dólar, todo lo otro que contaste. Se derrumbaría, y la economía empezaría a recuperar fuerte
su tasa de crecimiento porque caería muy fuerte la prima de riesgo país y entonces la tasa a la que se descuenta cualquier proyecto en la Argentina caería muy fuerte, habría muchos más proyectos O sea que rentables a los Cristina tiene que invertir. elegir entre el bienestar y el discurso. Absolutamente, eso es Bueno, un vamos excelente a ver qué resumen. dice don Pancho de todo esto, que viene de hablar con sus Pancho, interlocutores ¿cómo estás? ¿Cómo andan? empresarios. ¿Y Y bueno, cómo estamos? según los empresarios, llovido sobre mojado. ¿Qué quiere decir? Veníamos de una desaceleración fuerte en la actividad, en algunos sectores ya recesión hecha y derecha, tasas altas, como decías vos al principio, inflación alta que encima no podían ajustar en los balances, pérdida de empleo en algunos sectores, en otros suspensiones. Entonces esto lo que hace es justamente complicar mucho más el panorama, ¿no? Y el temor es, primero, que se encarezca el crédito. Eso repercute en la inversión y eso repercute en lo más importante, que es lo que decían ustedes, que es el empleo. Eso es un poco la preocupación que había hoy en los foros empresariales, tanto en el de Convergencia como en la Unión Industrial, en el que se discutió esto, que fue un baldazo, ¿no? La verdad es que el mercado descontaba otras noticias. Convergencia nuestras, ¿no? y Unión Industrial es casi una clasificación que hiciste, que son dos grupos que los tenés identificados como núcleos distintos. Sí, son núcleos distintos. ¿O están superpuestos? Están superpuestos, porque hay gente de la UIA, por ejemplo, Cristiano Ratazzi, Luis Betnaza, en uno de los grupos, y en el otro también, pero en general son foros distintos, ¿no? El otro es más amplio. La UIA es industrial. ¿Lo sorprendió la decisión de la Corte Americana o...? Sí, lo sorprendió. Yo te diría que no solamente a los sectores productivos, sino que al mercado financiero también. La semana pasada uno hablaba con banqueros, sociedades de bolsa, y ellos realmente pensaban no solo que iba a haber una solución más amigable con la Argentina, sino que había provincias que ya estaban pensando emitir deuda detrás de esta decisión de la Argentina. Claro, porque el gobierno los está induciendo a las provincias a que se endeuden. Ahora, perdón, ¿cuál es el problema para el empresario argentino? Cuando el Estado no tiene crédito o tiene que endeudarse a tasas altas, compite en el mercado interno por el crédito con las empresas. Ese es el problema, que saca sobre todo a las pequeñas y medianas empresas del mercado de crédito. Ese es el mayor inconveniente que tiene hoy, por ejemplo, la Unión Industrial. Bueno, sin dudas, digamos. ¿Vos tenías un número la vez pasada de caída del crédito al sector privado? Bueno, sí, el crédito al sector privado está muerto desde diciembre, no crece en términos nominales y como hubo una inflación acumulada del 15%, quiere decir que en términos reales ha caído 15%. Bueno, y la plata que va a las LEVAC de algún lado hay que restarla. restarla. Exacto, la plata que va a las LEVACs, el gobierno acaba de emitir un bono Bonar 17 en pesos la semana pasada, pero además el Banco Central de la Argentina hace no mucho tiempo en esta gestión ha vuelto a bajar a cero la exigencia de capital que le pide a los bancos cuando suscriben bonos del gobierno. Es decir, si yo como banco le compro un bono al gobierno, lo puedo hacer por entero con fondos de mis depositantes, no tengo que poner capital propio. En cambio, cuando le presto a una pyme, tengo que aportar 8% de mi capital propio. Entonces hay un incentivo muy grande a prestarle al gobierno, que hasta ahora el gobierno no lo usaba, pero que seguramente lo va a usar más intensivamente y va a competir muy fuerte contra... Pero además, la noticia sobreviene en un momento en que se pensaba, o por lo menos parte del empresariado, que se empezaba a tranquilizar la situación. Había como una paz cambiaria, pensaban, como les prometió el presidente del Banco Central, que la Argentina se iba a despedir en este año con 28.000 millones de dólares de reservas. Todo eso ahora está puesto en duda. En tela de juicio. Pancho, vimos una asociación empresarial hacer una especie de acto de contrición la semana pasada, ACDE. Sí. Vimos la creación del grupo Convergencia, que empieza a hablar, algunos lo venían hablando dentro de ese grupo desde hace mucho tiempo, otros se sumaron ahora a hablar de que hay que mirar la inflación, la división de poderes, digamos, una cantidad de cosas que otra gente venía denunciando desde hacía mucho tiempo atrás. Y la semana pasada vimos una reunión convocada por Clarín en el Malva, que vos describiste en tu columna del sábado,
inclusive con una ilustración que sirvió para algún Polémica. tipo de debate. Polémica, sí, sí. ¿Eh? Polémica. Sí, con el señor Mañeto recibiendo Sentado, el saludo de buena parte de la clase política, en la cual está incluido Scioli. ¿Son signos de qué? ¿Hay que combinar todas estas cosas? ¿Son cosas que van cada una por Creo su que hay que lado? combinarlas. ¿Por qué? Lo último que acabas de decir es una metáfora de todo, ¿no? De lo que está pasando. Se animan un poco más, no sé si del todo, muestra claramente que el empresario no está tan temeroso de verse expuesto, que es en realidad el problema del establishment en este sentido siempre fue no estar expuesto en un país institucionalmente débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digo algo y por eso no me sale una declaración jurada de importaciones, ¿no? Si me llevo mal con el regulador, no obtengo beneficios. Entonces, eso aparentemente, yo no sé si es que cambió el empresariado o es que estamos ante un fin de ciclo, entonces es lógico, es natural que se animen un poco más. Me parece que el test, en El realidad... gobierno te diría otra cosa. ¿Qué diría el gobierno? El gobierno te diría que lo hacen por miedo a Mañeto. Puede Digamos ser, que no puede es que ser. No perdieron digo el que no. miedo. No digo que no. Cambiaron de objeto persecutorio. Bueno, por eso. Nacho, ¿en ADEVA va a haber movimientos? Es decir, el caso Vudú y la probable, cómo puede salpicar al presidente del Banco Macro, ¿puede llevar algún cambio en la cúpula de ADEVA? Brito ya el año pasado había querido salir de la primera línea. Había ¿no? pedido En su licencia momento. en Había un pedido momento. licencia por un mes. Sí. En parte porque él en su momento tiene una buena relación con Sergio Massa, entonces quiso salir un poco de la línea de fuego. Después volvió, pero es probable que esto sí que tenga... Se seguramente... menciona a Tomasevich como... Ya se lo mencionó otras veces a Sí. Tomasevich, acordate también, fue el candidato a presidir la Bolsa en su momento. Es un candidato joven, este ansia de renovación que hay en varias capas del establishment. Por Federico ahí puede llevar- Tomasevich. Sí. Puente Hermanos. Puente Hermanos, bien relacionado con muchos sectores, con el gobierno también. Bueno, han emitido el 90 y pico % de los bonos provinciales atados a la inflación, digamos, muy relacionado con Bueno, las pero provincias. acaba de nombrar a Atados al Puente dólar, sí. Axel Kicillof como una de las entidades que se presentó como amicus curiae Sí, sí. a favor de la Argentina en el caso de los holdouts. Siempre se movió bien políticamente Tomasevich. Y Así que es ves probable. posible que Puede sea él. ser, me parece que es un poco joven todavía, ¿no? Pero es hábil, ¿eh? Para los banqueros, digo, no sé si sería lo que ellos preferirían. En general, si ustedes se fijan, las entidades empresariales argentinas han ido despojándose de presidentes dueños. Brito era Sí, sí. de los pocos que quedaban, ¿no? Sí. En su momento AEA tenía a Luis Pagani, Sí, nada sí. menos, el dueño de Arcor. En general, bueno, queda la UIA, Méndez es un industrial, pyme pero industrial, pero en general han puesto a gerentes, no accionistas, ¿no? ¿Qué pensás que va a ser la UIA si se plantea el escenario que describía en la introducción Nico? Es decir, si hay un escenario de mayor deterioro. Y te agrego una que complementa con la de Carlos, es en qué sectores empresariales con los que hablas ves en este momento más ruido en términos de... Más temor. Más temor y más daño en el nivel de actividad en este momento. Primero, la UIA no es una sola, ¿no? Me parece que ahí hay mayor cohesión en otras entidades. Puede ser AEA, puede ser ACDE. En la UIA tenés varias corrientes. Las más expuestas en este momento son las que tienen alto componente de economía regional, ¿no? Les han subido mucho los costos, no tienen crédito, sector pyme. Probablemente ese sea uno de los sectores más maltratados o que más van a sufrir el deterioro. No sé cómo, no puedo decir cómo va a reaccionar la UIA. Hoy hubo una gran discusión porque la conclusión fue, bueno, no hagamos leña del árbol caído, miremos para ¿Cuál adelante. es el árbol caído en este caso? El gobierno. Ajá. Porque en gran parte del empresariado se piensa que el gobierno manejó mal la renegociación de la deuda. Y acá no solamente entran los últimos, sino desde el principio, 2005, con la ley Cerrojo. En algunos sectores consideran que no fue Bueno, una ahí decisión. cae O la sea, vuelta también rozan a la baña. a la baña, Exactamente, que siempre ha sido muy exactamente. cercano a la UIA, ¿no? Exactamente. y a los Pero reclamos no de se la puede UIA. hablar de un bloque monolítico porque en realidad tenés diferentes opiniones, ¿no? En ¿Cómo cada- estás viendo el sector automotor? Bueno, ese es otro de los expuestos. Claro, por eso te Me preguntaba. olvidé. Y ese es en realidad el más expuesto desde el punto de vista regional porque está cayendo mucho la demanda de Brasil, tiene ya suspensiones, hay despidos. El gobierno en este momento está diciendo que en realidad solo son suspensiones, pero la suspensión implica que te bajen un 25% el sueldo, en un contexto de inflación arriba del 30%.
Los cual es banqueros le han supermercado. llevado a Fábrega un número de 4.000 despidos a causa de la menor generación de préstamos Para personales. que le den los dólares. No, porque además, digamos, si lo que van a caer son los préstamos personales a los sectores de bajos ingresos, que era lo más trabajo intensivo, porque es mucho, digamos, son muchos préstamos de poco monto, hay, digamos, 4.000 despidos supuestos que ha llevado el sistema financiero. Y lo notable es que en este caso, que son despidos en el sistema financiero, el gobierno no pide que se haga la suspensión. Digamos, no vale lo mismo que un empleo que fabrica hierro, ¿no? Claro, claro. Hay un sector que no estamos... Es más empleo. Sí, sí. Perdón, hay un sector que no estamos considerando y que depende mucho del financiamiento, que es el sector petrolero. Acá una de las grandes perjudicadas seguramente va a ser YPF también. ¿Y cómo pensás que Galucho está mirando todo este tema de la deuda? Él que está tan propenso a tomar deuda. Probablemente con mucha preocupación. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él las últimas horas, pero sí sé que en su momento, ¿se acuerdan cuando parecía que Capitanich era el premier argentino que tuvo una semana o dos, menos, diciembre del año pasado? Sí. Bueno, en ese momento 4 días. que parecía que la Argentina... Bueno, no, fue hasta lo de Córdoba, ¿no? En lo de Córdoba terminó. 2 semanas. Intentó una suba de tarifa, un corte rotativo de energía que ahí ya le pegaron un cachetazo y después lo de Córdoba Bueno, fue el esa final de la época que gestión. parecía que la Argentina tomaba un rumbo más amigable con el mundo de los negocios, en YPF se festejaba. Porque, en parte, una de las peleas de Galucho fue con Kicillof. No nos olvidemos que hoy la deuda está en manos de alguien que en su momento fue enemigo de Galucho, después le ganó la pulseada, pero en su momento hubo una gran controversia entre los dos, ¿no? Bueno, Pancho, muchísimas Muchas gracias. Vamos ahora a seguir con Odisea, el tema de la deuda, y vamos a traer a nuestro oráculo, el doctor Saravia Frías. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. En San Martín trabajamos por la inclusión, por eso construimos la primera pileta municipal y antes de fin de año estará terminada la segunda. Renovamos y ampliamos el Centro de Desarrollo Infantil Tren Blanco. Pusimos en marcha un programa de entrenamiento laboral para chicos con discapacidad. Inauguramos la Casa Abrigo para albergar a personas en situación de calle y brindamos talleres y actividades para integrar a nuestros adultos mayores. Garantizamos la igualdad de derechos y oportunidades de nuestros vecinos. Municipalidad de San Martín. Es una larga historia que nace de una misión, la de escuchar y atender las necesidades de la comunidad cordobesa. Esa historia es la del Banco de Córdoba, que recorre 140 años con una visión muy clara, ser el banco de todos los cordobeses. Y se logró, sí, por gestión, con apoyos concretos a la familia y a todos los sectores de la actividad económica. El tiempo pasó, pero no se llevó la vocación de estar cerca de nuestras empresas y nuestra gente, porque el banco siguió creciendo. 142 sucursales, más de 500 cajeros automáticos y la mejor atención, porque está en todos aquellos lugares que el resto no llega. Pasaron buenas cosas en estos 140 años. Lo bueno es que van a seguir pasando siempre. Para seguir siendo parte de tu historia. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos.